uno es bastante claro, pero para algunos no es suficiente de lo que dice la Constitución. Pero aquí lo tenemos a usted para que nos dé su criterio jurídico, netamente jurídico, de qué es lo que se debería de hacer. Son tres elecciones, son dos elecciones, es una, se puede saltar también lo que dice el 441, como dijo el doctor Herrería Bonet, se puede hacer todos estos bulos mentales que algunos están imaginando, doctor Rogelio Valencia. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. A usted, mi estimado Carlos Luis, don Javier, Erika, un saludo, un placer, siempre un honor estar a través de este medio dilucidando estos temas que son fundamentales para la República del Ecuador y por supuesto la ciudadanía. A ver, partamos de que el artículo al cual hay que referirse es el 444 Ok, de la Constitución, porque el 441 es enmienda constitucional, 442 así se es, refiere a la reforma parcial. así es. Casos concretos, enmienda, son cambios realmente superficiales porque ahí no toca estructura del Estado, elementos constitutivos, no se puede tocar derechos y garantías, ni tampoco la reforma de la Constitución. En la reforma parcial no se puede tocar lo que son derechos y garantías, la reforma de la Constitución. En el artículo 444, efectivamente es el que se refiere a lo que muchos tratadistas en discusión se oponen, pero que de alguna u otra manera se puede utilizar con claridad para efectos de tener diáfano el concepto, lo que sería el poder constituyente derivado. Porque comprendamos algo, nosotros estamos en el poder constituido, es decir, no somos un país que está en una guerra, ni no somos un país que se va a desmembrar, ni mucho menos un país que se va a fusionar. Por lo tanto, no vamos a un poder constituyente originario. Vamos a un poder constituyente derivado de una constitución que existe. Entonces, ¿qué sucede? El 444, que por cierto, el día viernes, con claridad o mejor explicación detallada, la Corte Constitucional publicando el dictamen 10-24-RC, que no es el movimiento político, sino revisión de consulta, es las 25 del 1 de mayo de este año, deja prácticamente establecido lo que tiene que hacer la presidencia de la República si desea que la Corte Constitucional le califique correctamente lo que sería la convocatoria inicial, porque el 444 habla es de una primera convocatoria a la consulta popular de si deseamos o no ser llamados para ir a un proceso constituyente. Esta consulta tiene un elemento fundamental que es el estatuto, más conocido como el anexo. Ese estatuto es la clave, es el núcleo, es el fundamento de todo. ¿Por qué? Porque en ese estatuto, ahora en este fallo que lo hace público la Corte Constitucional, va delineando varias cosas que muchas veces no se toman en consideración. Y llega a decir que no solamente se trata de definir, por ejemplo, cuáles son las reglas del proceso electoral, que por cierto, cuando se habla de reglas de proceso electoral, no podemos hablar, como con todo respeto, de los constitucionalistas, administrativistas e incluso internacionalistas que se han pronunciado, no podemos hablar de saltarnos los procesos. Por más que querramos darle esta viabilidad del imperio de los derechos absoluta, no podemos saltarnos estos procesos porque ya lo dijimos, vamos poder constituyente derivado. Y en ese caso hay que respetar no solamente el hecho de las reglas del proceso electoral. Cuando hablamos de proceso electoral, la definición de un proceso electoral es desde que arranca una convocatoria al proceso electoral, porque el proceso electoral no solamente son las elecciones y el escrutinio, hasta que se entregan las credenciales de las personas que se van a posicionar. Entonces, cuando habla del proceso electoral, habla de elegir de manera popular representantes para la Asamblea Constituyente. ¿Qué más dice ahí la Corte Constitucional? Y que por cierto es por unanimidad. Dice con claridad que no se pueden olvidar, más allá del tema del proceso electoral, del funcionamiento, de lo que tiene que ver con la Asamblea y por supuesto
el trabajo que va a desarrollar. Por supuesto que no sea de plenos poderes, cosa que es bastante discutible porque la mala experiencia en Ecuador ha dicho que lo que hacen las asambleas constituyentes es determinarse de plenos poderes. Pero el estatuto debe contener la forma de asignación de escaños, que en este momento, por ejemplo, a nivel de lo que es las elecciones regulares en el Ecuador, sean seccionales o las generales, para asamblea o concejales, usted tiene que migramos nosotros del método de Hong al método Wester y lógicamente votamos por lista cerrada. Particularmente yo creería que mejor es el método de Hong para que la gente pueda escoger entre candidatos. Además de eso, dice algo que ninguno de los que yo he escuchado en los medios se ha manifestado con veracidad sobre esto. Y ya la Corte lo ratifica. Procedimiento parlamentario. No lo dice con las palabras que yo siempre utilizo. Debido procedimiento parlamentario, no sé por qué ha tenido miedo la Corte Constitucional de decir eso en varias sentencias. Creo que porque tampoco lo ha dicho en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ellos delinean que el procedimiento parlamentario tiene que ser respetado y no necesariamente confundido con el derecho parlamentario de los cuerpos legislativos, o en nuestro caso la Asamblea Nacional. No, no es lo mismo. O mejor expresado, no tiene el mismo asidero porque yo el derecho parlamentario que deviene del derecho constitucional, el derecho administrativo, es el que yo aplico directamente en un cuerpo como la Asamblea Nacional. Pero no se trata de extraerlo de la Asamblea Nacional y llevarlo a la constituyente, no. Se trata de delinear la aplicación, la adaptabilidad de ese procedimiento parlamentario, que debe ser un debido procedimiento parlamentario, para que el funcionamiento de la Asamblea Nacional sea el adecuado. Y como esto no es motivo de la discusión y que seguramente ahora usted escuchará que todos se van a poner a hablar de procedimiento parlamentario, por lo que dice la Corte en su fallo, resulta que están tratando de dar líneas o sugerencias a la presidencia de la Así República es. para que se salga del marco constituyente, que lo único que provocaría es un daño al proceso de este cambio, porque en esa sentencia dice, esto es un reemplazo de constitución, y en este reemplazo de constitución, si bien es cierto, no se debe admitir los plenos poderes de una asamblea constituyente, es necesario que el trabajo sea coordinado correctamente con este debido proceso parlamentario o debido procedimiento parlamentario, a fin de que la deliberación, a fin de que conociendo los diversos criterios que se presenten por parte de los constituyentes que integren esta asamblea constituyente, definitivamente sirvan para poder, mediante la respectiva votación, definiendo las mayorías simples, absolutas o calificadas, vayan estructurando ese nuevo texto que, por cierto, no es que es la constitución definitiva, cuidado, es un proyecto de constitución. La constitución definitiva será cuando luego de que la Asamblea Constituyente termine el proceso, nos envíe a nosotros, o en este caso le envíe directamente al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral convoque a qué cosa, al referéndum, que es el que será el aprobatorio por parte de la población, para que recién aprobado ese texto de proyecto, publicado en el registro oficial, se convierte en la nueva constitución. Entonces, dejemos de perdernos en una serie de sugerencias que de alguna u otra manera buscan una viabilidad rápida, porque sí, cuando lo hemos conversado, y bien lo dice Carlos Luis, efectivamente sabemos que hay un riesgo que se corre. ¿Por qué? Porque son tres procesos que se llevan como electorales, definitivamente. El primero, la consulta popular, donde se aprueba, no solamente se dice sí o no a la pregunta, sino que se aprueba el estatuto. Luego, la elección y el proceso electoral para determinar la cantidad de los representantes que el estatuto diga para que conformen la Asamblea Constituyente, y posteriormente, terminado el trabajo de la constituyente, que debe ser dedicado a hacer la constitución, no a distraerse en otro tipo de cosas, porque ya hay una experiencia en Chile con la Convención Constituyente de Chile,
en donde pudieron trabajar el poder constituyente por un lado y el poder constituido por el otro. Y definitivamente el proceso final, el electoral final, será el referéndum, que es aprobar el proyecto de constitución que nos entreguen definitivamente como el trabajo hecho por el número de integrantes de constituyentes en la Asamblea Constituyente. 8 de la mañana 46 minutos, 8 de la mañana 46 minutos, doctor Rogelio Valencia. Hay algunos que se equivocan o hay algunos que quieren equivocarse también. En este caso, no por vanagloriarme, pero yo estudié Derecho y allá el 28 de abril publiqué algo de lo que usted precisamente hoy está diciendo. Bien puede pasar. No hay plenos poderes porque ya la Corte Constitucional, nos guste o no nos guste, se manifestó. Bien puede estar la Asamblea para hacer leyes y fiscalizar, y bien puede estar la Constituyente para elaborar o reemplazar esta Constitución. Esto ya pasó, me lo dijo Javier hace tiempo, en Riobamba en 1997, creo que es, cuando estuvo el Congreso y también estuvo la Constituyente. No es nada del otro mundo. Pero escuché a un representante del gobierno, al abogado de la Gasca, de hablar sobre que posiblemente se pueda cambiar o se pueda obviar una de las tres pasos para llegar hacia la finalidad, que es tener una nueva constitución. Pero hablaron de notables, no el señor de la Gasca, no recuerdo ahorita. Hablaban de notables, que puede ser un representante de la Cámara de Comercio, un representante de la Cámara de la Industria, un representante, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta qué punto o hasta qué grado esto, sin existencia formal en el estatuto, se pueda modificar? Necesariamente tiene que haber el estatuto para poder tener la línea de ruta, doctor Rogelio Valencia. Eso es lo que usted nos está diciendo. Sí, es correcto, y lo ha ratificado la Corte Constitucional. Y definitivamente no se puede volver a tener las discusiones de qué paso nos saltamos o cuál obviamos, no. De hecho, entiendo que en un evento de entrega de credenciales a asambleístas de ADN, el mismo ministro Lagasca se pronunció en el hecho de respetar todo lo que la Corte Constitucional ya de alguna otra manera ha dictaminado en este dictamen 10-24-RC/25 del 1 de mayo de este año. Entonces, ya no hay más vuelta que darle. Todas estas interpretaciones que de alguna otra manera, lo que de alguna forma han pretendido hacer mucho más rápido esto, como para darle tranquilidad a la población de que no haya incertidumbre, porque efectivamente son 3 procesos electorales, no se puede obviar si queremos ir al proceso constituyente. Definitivamente no. Y el tema este de la Junta de Notables o de especialistas queda arrumado por la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, al hablar del procedimiento parlamentario, lo que dice es, oiga, uno de los elementos fundamentales del procedimiento parlamentario es la deliberación. Entonces, como rechazan lógicamente este petitorio de Asamblea Constituyente, o del proceso para Asamblea Constituyente, de esta corporación de docentes e investigadores del Ecuador, la rechazan porque ahí, en cambio, aparte del tema que también se ha escuchado de parte del gobierno y ya se ha hecho público, el hecho de que existe, lógicamente, ya un borrador para que la Corte, o mejor expresado, la Asamblea Constituyente o la Constituyente, trabaje sobre una línea determinada de texto, cosa que tampoco es ninguna novedad. Eso ha pasado en muchas constituyentes, sobre todo cuando estas han sido de continuidad de lo que es el proceso de lo que viene del derivado, ¿no es cierto? Estamos en el poder constituido y de ese poder constituido vamos al poder constituyente derivado. Entonces, en este poder constituyente derivado, que es una continuidad, ya se ha dado el caso de que hay una serie de insumos. Pero la Corte Constitucional lo que hace es decir, a ver, señor, el tema de notables y especialistas no cabe aquí, porque resulta que necesitamos representantes que hagan un trabajo de deliberación de acuerdo al número que integre la constituyente. Y segundo, tampoco es que
por más que ustedes me presenten un texto extraordinariamente hermoso de lo que consideren un anteproyecto de constitución, resulta que este simplemente va a llegar, la Junta de Notables o el grupo especialista va a hacer nada más un poco más de mirón o de revisor, alzar la mano y decir, bueno, ahora sí vamos al referéndum. Tampoco, la Corte Constitucional lo que dice es, señores, no se niega el hecho de que pueda haber insumos, no solamente de parte del gobierno, que a mí me parece un acierto, que haya una línea de ruta más allá del estatuto, que cuando ya esté integrada la constituyente, no es que van a trabajar de cero, porque se escucha esas locuras de que sí, que para cambiar el himno, que para cambiar el escudo, la bandera, todas esas locuras, o si no hablar de penas de muerte y todo, que son ligerezas, porque nosotros no podemos ir en contra de lo que se conoce internacionalmente como jus cogens y que se aterriza en compromisos internacionales como lo que está suscrito por el Ecuador en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, que hay cosas que cambiar en la Constitución, hay que cambiar, no solamente en la parte orgánica, sino en la dogmática, para acabar con una serie de distorsiones y excesos. Pero no se puede pretender tener una junta de notables o de especialistas con un texto ya definido para que simplemente le pongan nada más las rúbricas o la sumilla y que pase a referéndum. No, la Corte Constitucional ya fue clara y dice que se tiene que hacer el proceso completo utilizando el procedimiento parlamentario y preguntándole o dándole la posibilidad al pueblo de que antes de que llegue el proyecto para que se apruebe en referéndum puedan presentar insumos de todo tipo, porque los constituyentes no lo van a saber todo. Y eso no va a estar integrado solamente por abogados ni constitucionalistas, ni tampoco administrativistas, etcétera. Va a ser integrado por otro tipo de profesionales que se requiere, pero que en todo caso, como yo sí lo he manifestado, deberán tener como un requisito que sí el gobierno debe pedirlo en el estatuto, es que conozcan procedimientos parlamentarios. Porque ¿cómo es que nos va a representar o va a representar, por ejemplo, al gremio de los guardaparques o al gremio que tiene que ver con los trabajadores autónomos, una persona que tiene miedo a hablar o una persona que no sabe ni cómo presentar una moción? Ahora, con esto no quiero decir que los ex legisladores o los que han trabajado en la función legislativa tienen la mayor posibilidad. No, no tiene nada que ver eso, porque resulta que hay legisladores que han pasado toda su vida dentro de lo que es el órgano legislativo y funcionarios del órgano legislativo que no saben procedimiento parlamentario, se quedaron solamente con el concepto del derecho parlamentario y no salen de ahí. De la mañana 54 minutos, 8 de la mañana 54 minutos, abogado Rogelio Valencia. Está muy claro para quienes nos escuchan y lo están observando también, y es importante porque aquí generamos esta educación que a veces criticamos y no sabemos, y por no saber nos equivocamos. Pero aquí estamos explicando el tema de la posibilidad de la constituyente y de la existencia colateral existente de una asamblea, poder constituido y también de una posibilidad de constituyente. Pero le quiero poner aquí una pregunta, doctor. La gente entiende de la siguiente forma. Es que ¿por qué sueltan a los delincuentes tan rápido? ¿Por qué el juez lo sacó y ya mismo llega a los 6 meses y lo sacaron al señor porque se caducó la prisión preventiva? Estas cosas deben de ser manejados, porque quiero que quede claro. Usted habló de la estructura dogmática y habló de la estructura jurídica como tal, esquema o articulados, que después entendemos que o a la par el poder constituido podría reformar leyes. ¿A quién le corresponde? Porque hay que dejar en claro, aquí podríamos tener la posibilidad de una nueva constitución, pero una de las tantas cosas que le aqueja y le aturde y le atemoriza a la gente es que ¿por qué estos jueces en 6 meses sacan a la gente o a la hora está afuera? Eso tiene que hacerlo una constituyente o bien pudiera hacerlo un poder constituido como una Asamblea Nacional, doctor. Las dos cosas, mi estimado Carlos Luis. Ok. Y partamos de lo siguiente.
Lo que sucede es que la primera seguridad que requiere un país es la seguridad jurídica. Cuando no hay seguridad jurídica, usted tiene una serie de distorsiones que 16 años después de la vigencia de esta Constitución, resulta que evidencian un fracaso deplorable porque no nos protege ni el principal y fundamental derecho humano que es la vida. Y si ya una Constitución no puede ni siquiera amparar aquello, entonces hay que pensarlo bastante bien en que tenemos que modificar y cambiar. En el sentido de lo que usted pregunta y que es lógicamente la comidilla diaria de la población, porque en todo caso la población tiene de alguna u otra manera la realidad y el sentir de que efectivamente no hay amparo para el ciudadano frente a la acción de la delincuencia. Pero partamos porque nosotros del 98, que era la constitución que estaba vigente, en el momento que adoptamos y entró en vigencia el 20 de octubre del 2008, la constitución que tenemos actualmente, resulta que cambiamos pues el imperio de la ley por el imperio de los derechos. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro Estado constitucional dejó de ser un Estado constitucional de derecho, o sea, un Estado constitucional o un Estado de derecho legislativo, y pasó a ser un Estado de derecho o un Estado constitucional y de derechos en plural, que supera a lo legislativo. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene el criterio del garantismo. Y al existir el criterio del garantismo, que no es una cosa que de alguna otra manera per se o por naturaleza sea negativo para el ser humano, se presta para distorsiones cuando hay excesos. Y entonces para quien le habla, desde un principio, por eso yo jamás voté a favor de ese proyecto de constitución, la constitución que está vigente, porque para mí existían excesos desde justamente la parte dogmática. Porque acuérdese usted que tenemos el preámbulo que tiene su finalidad constituyente constitucional válida. Aparte de eso está lógicamente la parte dogmática, que son todo este tema de los derechos, y la parte orgánica, que es la estructura del Estado, propiamente dicho. Pero el fondo está en que las distorsiones o los excesos se dan porque esta constitución trajo algo que lógicamente cuando usted la va leyendo se va desarrollando, que aparte del garantismo tiene que ver con el estado de bienestar. Pero ¿qué pasa cuando el estado de bienestar, que es un criterio, un desarrollo, una ideología, un concepto que ni siquiera en el Instituto Max Planck en Alemania, de donde salen todos muchas veces este tipo de innovaciones, no han podido llegar a la determinación de cómo medir eso? Entonces, cuando usted no tiene ni siquiera ese lineamiento, usted tiene un problema y tiene excesos. Para ponerle, como muestra un botón, en pandemia empezó la brutal deserción escolar porque resulta que no había conectividad para los estudiantes. Y una familia, a pesar de que aquí dicen que hay más celulares que personas, resulta que habían familias que tenían un celular o dos celulares con 6, 4, 5 integrantes. Entonces estudiaba al que le jugaba el número o al que le privilegió ese padre o esa madre. Y el resto, deserción escolar. ¿Cuál es la consecuencia ahora? Es la que vemos en las calles. Pero resulta que en los centros de privación de libertad, los PPL, las personas privadas de libertad, que son seres humanos, nadie está diciendo que no son seres humanos, ellos en esos centros de privación de libertad nunca sufrieron de falta de conexión de Internet. Entonces, esas son distorsiones, porque resulta que sí, por supuesto, son parte de grupos de atención prioritaria, pero frente a los niños, niñas y adolescentes, ¿quién supera eso? Incluso cuando hay doble vulnerabilidad, como niños enfermos, niños, niñas y adolescentes enfermos con cáncer, enfermedades catastróficas o personas con discapacidad. Entonces, ¿qué sucede cuando este tipo de cuestiones
no se dejan en blanco y negro. Por ejemplo, para muestra un botón, resulta que dentro de los grupos de atención prioritaria está incluido los consumidores. No le estoy hablando de los adictos, le estoy hablando de los consumidores, las personas que compran. Por eso es que tiene acceso en materia de defensa de derechos la Defensoría del Pueblo respecto a negociaciones privadas. Habría que revisar eso. Porque cuando usted tiene este exceso de derechos, y que todo lo cubre el Estado, los recursos son finitos y los derechos son infinitos. ¿Dónde quedan entonces las obligaciones, los deberes de los ecuatorianos también? Por eso Entonces, es. ahí usted termina prácticamente aterrizando en cosas como sí, el juez los libera porque resulta que ya se caducó la prisión preventiva, el juez penal no puede sostener, el juez o el tribunal, y resulta que tenemos nuevamente a los maleantes o las personas infractoras en las calles nuevamente para repetir sus atrocidades y sus actos delictivos. 9 de la mañana, 2 minutos, el doctor Rogelio Valencia explicándonos sobre la posibilidad de una asamblea constituyente, dándonos bastantes luces, doctor. Yo quiero agradecerle, queremos agradecerle por aceptar esta entrevista justamente hoy. No lo teníamos presencial, pero en una próxima ocasión seguramente seguiremos hablando de este y otros temas que van a salir en esta larga caminata o peregrinación de una asamblea constituyente. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, estimado Carlos Luis, Javier y Erika. Un honor siempre en Unión Radio, la cadena de la Unión. Muchísimas gracias, doctor. 9 de la mañana.